Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Luis Gonzalo Segura, es teniente del Ejército Español y nos va a conceder una entrevista para el Unidad y Lucha. Buenas tardes, Luis. Muchísimas Muy gracias por buenas tardes. acompañarnos. La primera pregunta. En directo, presentación de tu nuevo libro, La trampa de Ucrania. Cuéntanos algo sobre él sin hacernos spoiler, porfa. Bueno, yo creo que es un libro que trata básicamente sobre el gran engaño masivo que vivimos en Occidente, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de confrontar el relato que nosotros hemos recibido sobre lo que pasa en Ucrania con los hechos que realmente están sucediendo en Ucrania. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que el lector puede juzgar. ¿Y cuál es realmente la trampa que hay en este momento? La trampa ucraniana, sobre todo, básicamente es que cuando comienza una guerra, cuando hay un conflicto, nunca se sabe cuál va a ser, ni mucho menos el desenlace, y por supuesto no se saben las consecuencias finales de este conflicto. Ejemplos, en el caso de Fukuyama, Francis Fukuyama, en octubre del 2022 vaticinó el inminente colapso de las fuerzas rusas. Estamos a 2024 y lejos de no haber colapsado las fuerzas rusas, la situación ha dado un vuelco. Es decir, las guerras son completamente imprevisibles, hay una enorme cantidad de variables, mucho más allá de las militares, que terminan por hacer absolutamente impredecible los conflictos. Incluso hay conflictos en los que militarmente puede parecer, o en una primera fase puede ganar un contendiente, una de las partes, y después con el paso del tiempo que ocurra todo lo contrario. Y este me parece que es una parte esencial. Pongamos, por ejemplo, la cuestión de Afganistán, ¿no? Cómo Estados Unidos invade Afganistán, en términos militares se puede decir que obtiene una victoria y al final, 20 años después, abandona Afganistán con una gran derrota. Es decir, no siempre lo que parece una victoria es una gran derrota. Y después, las consecuencias de un evento son absolutamente impredecibles. Cuando Estados Unidos interviene en Vietnam, lo que nos venden las autoridades norteamericanas es que sí o sí es una guerra fundamental contra el socialismo, contra el comunismo, y que en el caso de que haya una victoria del socialismo o del comunismo en Vietnam, el capitalismo se hundirá y el socialismo, el comunismo se expandirá por toda Asia e incluso África, ¿no? Esa era la idea que nos querían transmitir, es decir, el colapso, la idea del colapso, de o ganamos o el caos. Lo que hubo después de Vietnam, una guerra entre países socialistas, es decir, casi todo lo contrario de lo que se había dicho, con lo cual es muy importante tener claro que no existe, seguramente ni siquiera a nivel de inteligencia artificial, no existe capacidad para predecir un conflicto porque hay una enorme cantidad de variables que influyen y no podemos, ni mucho menos, tener en cuenta o poder predecir tampoco cuál es el impacto de este conflicto. Si pensáramos en todas aquellas personas de toda una generación en Occidente que vivieron el conflicto de Vietnam, para ellos fue un conflicto absolutamente diferencial, marcó sus vidas, ¿no? Máxime para aquellos que combatieron. Sin embargo, la realidad es que tiempo después, el Vietnam en muchos casos ni siquiera es un capítulo de la Guerra Fría. Es decir, es un episodio completamente trascendental. Ni quien ganó terminó ganando la Guerra Fría, ni lo que sucedió tuvo las consecuencias que se podían imaginar. Tenemos mucha tendencia a creer que lo actual, lo que está pasando ahora, va a tener unas consecuencias que van a marcar todo, y efectivamente hay consecuencias, pero normalmente no suelen ser tan impactantes como creemos, ¿no? De hecho, ahora hay muchos autores que nos hablan de la Tercera Guerra Mundial. Ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues este tipo de terminología normalmente es absolutamente falsa. No porque no pueda suceder, efectivamente puede haber una Tercera Guerra Mundial, efectivamente puede haber un colapso nuclear, efectivamente pueden pasar muchas cosas. Puede ganar Rusia, puede ganar Ucrania. Las consecuencias dentro de 2 o 3 décadas de lo que está pasando en Ucrania pueden ser enormes para Occidente, para el capitalismo, o puede ser todo lo contrario. Es decir, no lo sabemos, no tenemos capacidad para saber. Sí sabemos que va a tener un impacto, sí sabemos que el concepto de orden mundial es un concepto absolutamente dinámico que está cambiando permanentemente, día a día, con cada acontecimiento, pero el plantearnos que, por ejemplo,
la guerra de Ucrania es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, es desde luego en términos históricos un disparate. Pensemos que incluso en la actualidad, y según va pasando el tiempo, es habitual que reevaluemos o reflexionemos sobre diferentes conflictos. Ya hay muchos historiadores que nos hablan o que plantean que la Primera y la Segunda Guerra Mundial forman parte de un único conflicto. Y es muy probable que según vaya pasando el tiempo sea más sencillo considerarlo como un conflicto único en lugar de dos conflictos completamente separados. Igualmente hay autores que nos plantean que la confrontación, y tiene mucho sentido ahora con lo que estamos viviendo entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es una confrontación geopolítica que carece completamente de ideología. Si esto lo hubiéramos planteado durante la Guerra Fría, pues claro, nos habrían dicho que estamos absolutamente locos, que no tiene ningún sentido. Bien, 4 décadas después, tiene todo el sentido el pensar que hay una confrontación geopolítica entre Rusia y Estados Unidos, independientemente de su ideología, porque desde luego la ideología de Rusia no es ni mucho menos ni socialista ni comunista. Es decir, se acerca muchísimo al sistema de gobierno y al gobierno que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, esa confrontación no está marcada por ningún elemento ideológico, con lo cual refuerza mucho esa tesis. Y por lo tanto, bueno, pues me parece que el libro ahonda un poco en este tipo de cuestiones, pone una serie de ejemplos y sobre todo desenmascara a todos esos mentirosos, ¿no? Medios de comunicación de todos los espectros, pero sobre todo medios de comunicación que afirman ser progresistas o de izquierdas, como El País, como la SER, como el diario.es, periodistas o escritores o analistas que también afirman ser progresistas, bueno, pues quedan bastante desnudados por sus aseveraciones que ya en su momento, cuando se escribe el libro son evidentemente palmariamente falsas, pero que un año después lo son todavía más, ¿no? Vale, y al hilo de lo que acabas de comentar sobre la Tercera Guerra Mundial, si estamos ya en ella, si no estamos ya en ella, ¿por qué crees que a Europa les interesa continuar en el conflicto? Bueno, a Europa Teniendo en no, cuenta la situación actual, tanto de Ucrania como todo el conflicto que está habiendo, todos los conflictos que está habiendo ahora en Oriente Medio. a Europa no le interesa ni le deja de interesar estar en ese conflicto o en lo que está pasando en Palestina, que es un auténtico genocidio y una barbaridad. Europa sencillamente es un territorio vasallo. Muchas veces consideramos a Europa como si fuera un territorio autónomo que tuviera capacidad para decidir, y la realidad es que no. Es un territorio vasallo en el cual ha cedido una serie de decisiones, obviamente, como todos los territorios vasalios, a la metrópoli. Y es la metrópoli la que toma las decisiones en Europa. Entonces, que las decisiones que está tomando la metrópoli, es decir, Estados Unidos, al respecto de la confrontación entre Europa y Rusia, y por supuesto, eso en términos militares y en otros términos, pues con China o con Irán, que son positivos para Europa, bueno, pues eso es algo que habrá que esperar, ¿no? De momento, en sí mismo, pensando única y exclusivamente en los intereses a corto plazo de Europa, no está siendo positivo. Es decir, hemos visto cómo ha habido un repunte de los movimientos de ultraderecha, hemos visto cómo ha habido una inflación y una serie de problemas económicos que en España a lo mejor los estamos viviendo con mucha menor intensidad de lo que sí están ocurriendo en Alemania y en Francia, pero es muy probable que las crisis económicas o la situación de dificultad que se pasa en Alemania y en Francia, que son los motores de Europa, terminen por llegar a España a afectarnos. Es decir, es muy difícil que quedemos al margen, con lo cual todavía es incluso pronto para determinar si en términos de corto plazo es positivo o es negativo. Lo que sí es claro es que no estamos en conflicto con Rusia por nuestros intereses, sino por los de Estados Unidos. Esto es lo que debe de quedar claro. Es decir, Europa se enfrenta a Rusia por los intereses de Estados Unidos. ¿Es eso positivo? ¿Es negativo? Bueno, pues es complicado, ¿no?, de predecir. Ya digo, me encantaría marcarme un Francis Fukuyama y predecir cosas, pero son absolutamente impredecibles, ¿no? Y además, en ese sentido, de verdad, creo que es muy sencillo escribir un libro y decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial y empezar a dar una serie de datos. Es que es absolutamente falso. ¿Por qué crees eso, que es falso? Porque no lo podemos saber.
Es decir, aunque sea cierto, es decir, aunque efectivamente pasen un siglo y dentro de un siglo tengamos muy claro que la guerra de Ucrania fue el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, a día de hoy no tenemos elementos para saberlo. ¿Realmente nosotros creemos que estamos en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Vuelvo a decir, porque tenemos esa tendencia egocéntrica y tenemos esa tendencia a creer que lo que estamos viviendo es lo máximo, la culminación, incluso hay un sentido evolutivo de la historia y creemos que estamos en el final de todo. Pero, ¿qué debieron de pensar en nuestros antepasados durante la guerra de Vietnam? ¿Qué debieron de creer? Pues que aquello era también el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no? Es decir, jolín, Estados Unidos ha perdido. Hay una serie de movimientos populares de resistencia muy fuertes en Europa, mucho más fuertes de los que hay ahora. Hay una Unión Soviética muy fuerte que está teniendo además una serie de éxitos muy importantes, que después tuvo una serie de éxitos muy importantes a nivel geopolítico en África y en Asia. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues no ocurrió, no aconteció, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones, pero no porque no estemos en ella, que a lo mejor sí lo estamos, sino porque no tenemos capacidad de predecir. Igual que si ahora hay alguien que dice Rusia va a ganar la guerra de Ucrania, Ucrania va a ganar la guerra, de verdad no se puede predecir. Yo pongo un ejemplo y creo que es muy evidente. Podemos predecir el tiempo meteorológico a muy corto plazo y nunca con total exactitud. Pero lo que no podemos predecir es qué tiempo hará dentro de un año. Evidentemente yo puedo decir que dentro de un año tendremos un día soleado y acertar. Pero eso no quiere decir que me esté basando en elementos científicamente objetivos para hacer esa predicción. Que estamos en una tercera guerra mundial, a mí me parece apocalíptico. Que estamos más cerca de un conflicto nuclear que hace 20 años, por supuesto, es evidente. Esto puede pasar. ¿Que estamos más cerca de una guerra mundial que hace 20 años? Sí, pero estar más cerca no significa que eso vaya a pasar. Ni siquiera significa estar cerca, ni siquiera sabemos cómo de cerca estamos. Ya digo que este tipo de cuestiones, si las analizamos sobre todo a nivel histórico, analizamos el contexto, vemos la enorme cantidad de ocasiones en las que el mundo ha estado a punto de entrar en un conflicto gravísimo y al final no ha terminado por entrar. Bueno, pues nos tienen que hacer reflexionar al respecto de muchas de estas aseveraciones que recibimos, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Margarita Robles hace poco aseveraba que los ciudadanos españoles no eran conscientes de lo cercano que estamos, de que caiga un misil ruso nuclear en España. Bueno, son auténticas barbaridades que no se pueden sostener. Y ya para ir terminando, ¿por qué crees que Occidente se sacrifica para seguir manteniendo la guerra en Ucrania? Bueno, Occidente básicamente lo que hace es una serie de movimientos, porque tenemos que pensar en Ucrania como una parte. Es decir, Occidente ahora mismo está haciendo, y lleva 2 décadas haciendo una serie de movimientos para impedir que China se convierta en hegemónica en términos económicos. Es decir, el conflicto de Ucrania, si nos remontamos y reflexionamos, arranca en 2008. Bien, arranca en 2008 cuando hay una crisis económica muy fuerte en todo Occidente. Bien, a partir de ahí vemos también en estos últimos años, en los años anteriores a la guerra de Ucrania, una confrontación en términos económicos muy fuerte entre China y Estados Unidos. Una guerra fría económica muy evidente. Es decir, tenemos que enmarcarlo todo junto. No podemos aislar los elementos y juzgarlos por separado. Tenemos que pensar también en el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. ¿Tiene que ver con la lucha de la hegemonía de Estados Unidos? Por supuesto. Estados Unidos y nosotros, Occidente, que somos sus vasallos, queremos seguir siendo hegemónicos. Y el precio es la muerte. Necesitan morir muchas personas para que esto siga ocurriendo. Y desde luego van a morir muchas personas, y han muerto ya muchas personas en Ucrania, han muerto y van a morir muchas personas en Palestina y van a morir muchas personas en muchos lugares porque queremos seguir siendo hegemónicos. Y como queremos seguir siendo hegemónicos, ser un imperio, tomar las decisiones, decidir qué nos llevamos de cada sitio, tenemos que seguir matando a mucha gente. Y esto es algo que la gente tiene que saber. Es muy sencillo. Si yo estoy, y vamos a retrotraernos al pasado, si yo estoy en un valle y controlo todo el valle y hay una serie de personas que lo que quieren es que se repartan las riquezas del valle,
pues ¿qué es lo que hacían nuestros antepasados? ¿Se sentaban, negociaban y repartían las riquezas entre ellos? No. Asesinaban a todos los que podían, violaban a las mujeres para quedarse con, no solo para eliminarlos como estirpe, sino quedarse con aquello que tuvieran, y ese ha sido el funcionamiento del ser humano siempre. Todo lo demás no tiene ningún está muy bien en las novelas, está muy bien en Disney, pero no tiene ningún sustento. Entonces, la realidad es que nosotros vamos a matar a todos aquellos que tengamos que matar, vamos a entrar en todos los conflictos que tengamos que entrar con tal de mantener nuestra hegemonía, y lo haremos mientras seamos hegemónicos. El día de mañana podemos colapsar. Hay personas también que además nos anuncian: Occidente está a punto de colapsar. No sé, analizamos, por ejemplo, el Imperio Romano, y el Imperio Romano estuvo tantas veces a punto de colapsar y no colapsó. Un día colapsó. Entonces, ¿colapsará este imperio occidental? Pues es probable que sí. ¿Va a colapsar ahora? Pues a lo mejor no. A lo mejor tarda 300 años más en colapsar. Es que no lo sabemos, ¿no? Ya digo que no, de hecho, bien de la humanidad. Claro, al final tenemos que pensar, por ejemplo, que la historia nos da las claves de lo que pasa ahora y de lo que puede pasar. Podemos ver cómo Roma fue saqueada y apenas un siglo después era absolutamente hegemónica y una potencia que dominaba toda Italia. La Roma saqueada. ¡Wow! Como Roma, que era aliada de los cartagineses, porque Roma siempre tuvo, y es muy importante hablar de Roma, porque Estados Unidos y Occidente bebemos mucho de todo ese imperio romano. Roma fue aliada de los cartagineses durante mucho tiempo, hasta que consideró que ya no tenía que ser aliada de los cartagineses. Vámonos a la actualidad. Estados Unidos se apoyó como aliada de la China de Mao. Básicamente, ¿por qué? Porque buscó siempre la confrontación entre China y Rusia. Y es además una confrontación que en términos geopolíticos es muy sencilla. Básicamente, China y Rusia tienen el mismo área de influencia, y como tienen, o no la misma, pero sí comparten gran parte del área de influencia, pues es fácil que choquen. Entonces, Estados Unidos jugó a esta baza, es decir, jugó la baza de fortalecer a China para debilitar a la entonces Unión Soviética. Una de las consecuencias que estamos viviendo es esta. La Unión Soviética colapsa, China se hace tan fuerte que se convierte en hegemónica. China, además, a diferencia de la Unión Soviética, y esto también es muy importante para lo que estamos viviendo, no combate al imperio norteamericano en términos ideológicos. Lo combate en muchos otros términos, y la Unión Soviética no solo lo combatió en términos ideológicos. Pero un elemento fundamental del combate entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue el ideológico. China en ningún momento, a pesar de sus diferencias ideológicas, ha esgrimido la cuestión ideológica. Es decir, China no trabaja en ese aspecto, está trabajando sobre todo en el económico, ¿no? Bien, pues todo esto nos da una serie de pistas. Uno de los elementos que comentaba Kissinger, por el cual él no estaba de acuerdo con la confrontación con Rusia, es porque entendía, y este es un concepto de nuevo, muy romano, entendía que no era acertado confrontar con dos potencias a la vez. Rusia es una gran potencia, no económica, pero sí militar. China es una gran potencia económica. En el momento en el que estamos confrontando económicamente con China, a Kissinger no le parecía acertado confrontar también militarmente con Rusia. Bien, son cuestiones que está por determinar todavía si es acertado o no es acertado, ¿no? Muchas veces se critica además a Putin porque se considera que, estoy hablando en términos geopolíticos, no en términos jurídicos ni en términos de derechos humanos. En términos geopolíticos se dice que ha sido un error la invasión de Ucrania. Puede ser, puede que sea un terrible error y que después, dentro de 30 o 40 o 10 años o el año que viene, le cueste un colapso a Rusia. O puede no serlo. Es decir, tenemos que esperar y tener paciencia. Pues muchísimas gracias, Luis. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y es un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias.